Bien, de a poquito vamos sumando más asistentes a esta actividad. Les damos la bienvenida a todas y a todos. Es una alegría inmensa, después de un tiempo haber estado un poco distantes con nuestros amigos. Me refiero no distantes desde el corazón, sino que en este estado semipresencial, que es, son estos canales que, como bien decíamos antes de empezar la jornada, nos dieron la posibilidad de estar mucho más conectados a la distancia, compartir información, compartir sentires, compartir ideas, en un proceso que ha sido distinto, ha sido, como decía Elena en algún momento antes de conversar, de iniciar, un estado de luz, quizás desde la vista del amor, por supuesto. Para otros a lo mejor ha sido un proceso más complejo, quizás más de la oscuridad, no sé, todos lo hemos vivido de alguna manera distinto, pero lo cierto sí es que ha sido distinto, ha sido diferente. Y en esa diferencia vamos cada uno conectándonos con nuestras propias emociones y por supuesto la esencia del ser humano. Que desde ese aspecto, el tema que hoy nos convocó, que nació una conversación también que tuvimos hace como un par de semanas ahí en el chat, bueno, conversemos un poco de esto, hablemos qué está pasando, cada uno desde su perspectiva. Elena está en México, Jocelyn está en España, Álvaro y yo estamos en Chile, la gente que está conectándose me imagino que también está en distintas partes. Desde ya les pedimos por favor que vayan comentando en el chat, ahí donde preguntas y respuestas, en el mismo chat del Zoom, que nos vayan diciendo desde dónde están, desde dónde nos están viendo y nos están escuchando, desde qué ciudad o desde qué país, para que podamos tener una idea de la envergadura de lo que vamos a alcanzar a decir hoy día y a dónde podría llegar. A Lisa, a Alejandra, a Isabel, a Josefina, todos los que se están conectando. Desde Argentina, bien, desde Argentina, gracias. Osorno, Chile, buen día, sí, buen día. Josefina, qué bueno que están acá. Sigan nomás comentándonos ahí en el chat desde México. Mira, qué bien. Estupendo. Sigan comentando nomás de dónde están. Es un gusto tenerlos siempre conectados a las redes del encuentro. Mientras, además se están conectando en el Face, chiquillos, los que están en Facebook Live, escuchándonos y viéndonos, también coméntenos, por favor, desde dónde nos están viendo ahí desde el Facebook Live del encuentro. Perfecto, súper. Oye, bueno, me gustaría iniciar esto con ponernos un poco en contexto, incluso en el contexto histórico, porque quizás esto no es la primera vez que lo estamos viviendo. Ustedes saben de que el planeta ha tenido de todo, ha tenido guerras, ha tenido otras pandemias anteriormente, etcétera, y se ha vivido históricamente y la humanidad siempre salió adelante y fortalecida y con sabiduría, qué sé yo. Pero se ha enfrentado de distintas maneras. Antiguamente quizás con un poco más de religión y tribalismo y ahora quizás con algo más de ciencia, pero no sabemos si esa ciencia contiene conciencia. Ahí vamos Esa es una buena pregunta. ¿ya? Vamos a ver qué pasa en esta conversación que vamos a tener. Para esto tenemos a nuestro maestro y amigo Álvaro Norambuena de Astroenergía Chile. Gracias, querido. Que le pedimos que nos introduzcan el tema con una pequeña presentación que él gentilmente preparó para iniciar este conversatorio. Querido Álvaro, te Mucho dejo. gusto, mis queridos amigos. Bueno, yo feliz de estar aquí presente nuevamente con esta misma introducción en un tema que es bastante atingente, el sentido de la vida. Ante lo cual, me gustaría invitarlos a una reflexión finalmente. Estas páginas de presentación los llevarán a una reflexión sobre, incluso desde los orígenes de la humanidad, hay una semillita profunda que a veces parece que hemos extraviado. Les quiero remontar a una historia donde había dos personajes conocidos como Enki y Enlil, muy antiguos, antiguos dioses babilónicos que en los últimos años se ha logrado seguir desentrañando más descubrimientos que tienen que ver con esta zona del universo, esta zona del mundo, del planeta. Empezamos a encontrar vestigios efectivamente de antiguas civilizaciones que gobernaban probablemente nuestro mundo. Pero ¿hacia dónde voy con esta historia? Enki y Enlil, entonces, dioses babilónicos y el sentido de nuestra existencia humana. Estos dioses sumerios, a los cuales se le atribuye justamente la creación de la humanidad,
estaban, para resumir la historia, polarizados. Estaba uno que era un dios mucho más belicoso, guerrero, quizás un símil de Marte, guerrero, ¿cierto? Bastante déspota, conocido como Enlil, y había otro llamado Enki, que era el conocido genetista de los dioses. Este genetista consideraba la posibilidad de que si nosotros, decían los dioses, estuviéramos creando estos seres que trabajaran para nosotros, dichos seres conocidos como los seres humanos, que había la posibilidad de entregarles la varita mágica del conocimiento, a lo cual el dios guerrillero Enlil se oponía férreamente. En ese sentido, entonces, desde los albores de la humanidad, hay vestigios incluso donde estos mismos dioses colindan con algo que se conoce como el árbol de la vida, el famoso árbol del conocimiento, y sé que muchos de ustedes lo habrán escuchado. Estos famosos árboles, ¿cierto?, en el jardín del Edén, ¿se acuerdan de esa historia del paraíso? Pues bien, sucede que, como les contaba, uno de estos dioses seguía predicando que era necesario que los humanos se mantuvieran en la esclavitud. En cambio, el dios más benevolente, Enki, sostenía que era factible generarles este arma de sabiduría, por lo tanto, le abre lo que se conoce como las puertas del árbol del conocimiento, y he aquí lo fundamental. ¿Qué es lo que busca uno de estos dioses babilónicos entregarnos y que probablemente hemos extraviado hasta la fecha? El libre albedrío, la posibilidad de elegir, porque tú eres quien va creando tu realidad, por lo tanto tu libre albedrío es la herramienta más poderosa que hemos recibido de estos dioses babilónicos. En aquellos años, a través del famoso árbol del conocimiento, ¿cierto? Que ustedes se recordarán, que era la historia del Génesis, este famoso jardín del Edén, ¿cierto? Aquí tenemos a la izquierda abajo el jardín del conocimiento, el árbol de la vida, ¿cierto? Árbol del conocimiento, árbol de la vida. Incluso estos dioses babilónicos, aquí hago un símil con distintas mitologías que han ido apareciendo en la historia, incluso la mitología que todos naturalmente más conocemos, que es la historia de la Biblia, por lo demás. En este jardín del Edén se dice que dioses o una serpiente, ¿se acuerdan ustedes? La famosa serpiente que tienta a Eva, siempre le echan la culpa a la mujer, ¿cierto? Qué visión más patriarcal y machista, ¿cierto? Pues bien, yo les explico por qué. Porque estos dioses, y en ese sentido Enki, el que quería generar un puente con la humanidad, era efectivamente de ascendencia reptiliana, no quiero profundizar por aquí, y era muy conocido por los seres humanos. No es que esta serpiente tienta a Eva, sino que busca hacer puente con un ser un poco más evolucionado, que la mujer tenía las propiedades de poder tener, por ejemplo, energía femenina, percepción, receptividad, intuición, cercanía, energía femenina, básicamente. Conectan con la mujer para entregarle el libre albedrío a través del árbol del conocimiento. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Expulsado a los seres humanos, ¿cómo se les ocurre comer del árbol del conocimiento? ¿Por qué era tan terrible comer de este árbol? Porque unos pasos más allá, usted se iba a encontrar con el árbol de la vida. ¿Y se acuerdan ustedes que yo les dije que estos seres babilónicos eran grandes genetistas? Bueno, lo que no querían es que los seres humanos tuvieran el acceso a crear vida, ¿cierto? A crear clones, en ese sentido, clonación. Y por lo tanto son expulsados del árbol del conocimiento porque ya era suficiente herramienta el conocimiento, demasiado poderosa, e incluso los dioses babilónicos sintieron que Enki les había traicionado, les había entregado el arma más poderosa. Nótese en mis palabras entonces cuando digo que la herramienta más poderosa que podemos tener es el conocimiento y el libre albedrío. Haciendo símil también con historias bíblicas, por ende, empiezan a relatarse esta expulsión del paraíso, de los seres humanos, pero que ya tenían ese libre albedrío y por lo tanto no lo olviden nunca. El poder de la elección. Así en más encontraremos muchos otros símiles como el famoso diluvio, historia bíblica, historia de distintas civilizaciones contadas, no es la única. Y es aquí donde quiero dividir entonces mi introducción en tres partes. La primera tenía que ver con Enki, Enlil, dioses babilónicos, y la entrega del conocimiento, del árbol del conocimiento, del libre albedrío. La segunda es que el sentido de la vida empieza de aquí en adelante a presentarse de dos grandes formas, tanto colectivamente como individualmente. La búsqueda de ese sentido de la vida.
Para lo cual, desde mi postura, desde la astrología, simplemente y brevemente presentarles el que, como algunos también habrán conocido alguna vez a través de mi boca, el famoso ejemplo de las eras astrológicas, que tiene que ver con un proceso natural de los astros, que no voy a profundizar ahora, que tiene que ver con esto que usted ve a la izquierda, ¿cierto? El fenómeno del bamboleo del eje terrestre, que ocasiona en esa imagen que usted está viendo este movimiento tipo trompo digo, y donde finalmente los puntos que va generando se van moviendo 1 grado cada 72 años. Y a sabiendas de que para los astrólogos todo el 360 grados de la visión completa está dividido en 12 arquetipos, 12 signos, esta división de 1 grado cada 72 años genera las que conocemos como las eras. Ya, lo expliqué absolutamente resumido. En ese sentimiento, entonces, el sentido de la vida, colectivamente hablando, nos invita a pensar que desde antiguos albores de la civilización, posterior a lo que yo les contaba de los grandes dioses babilónicos, nos situaremos en el año menos 10.800 o 10.800 antes de Cristo. Documentado cataclismo que en distintas también corrientes ideológicas e incluso ideologías ha sido representado de distintas formas. Un cataclismo que dio paso entonces a lo que conoceremos como la era de Leo. Esto no es algo que nosotros digamos una ocurrencia del minuto, a alguien se le ocurrió llamarle Leo, se le llama era de Leo, porque efectivamente el amanecer del equinoccio de primavera en esos años estaba mirando la constelación de Leo. Esa es la razón del porqué. Y entonces, en esta era de Leo, incluso es una especie de despedida de una civilización bastante consciente, conocida como los Atlantes, civilización consciente, pero que sin embargo a través de los años había caído en un pequeño error. El error de la perpetuidad, de mantener las cosas tal cual estaban. Lo único permanente es el cambio, mis queridos amigos. Por lo tanto, el error de querer sostener algo sin querer experimentarlo es volver a caer en la trampa. Así entonces damos comienzo a las eras donde en un sentimiento colectivo la humanidad va vibrando en la búsqueda de un sentido colectivo, ¿cierto? La era de Leo tiene que ver con este esplendor donde los seres humanos todavía vivían en esta vibración alta, Atlante, pero ya generando un cambio radical. Aparece el famoso diluvio. En el diluvio universal entonces se genera el evento que abre la era de Cáncer. ¿Qué sucedía con la humanidad en la era de Cáncer? Estábamos de nuevo bajo tierra, viviendo en cavernas. Es el sentido de la raíz y de alguna manera quiero hacer la comparación con lo que vivimos año pasado, aún este año, con el famoso encierro. El encierro que depende, y siempre todas las cosas en la vida dependen del prisma en el que usted lo mire. Para algunos será horrible este encierro, para otros habrá significado el encuentro con sus raíces. La era de Cáncer tenía que ver con eso, recuperar el sentido de familia, el sentido de vernos que todos juntos vamos a construir algo nuevo. Y por lo tanto el sentido de la vida para ellos que vivían en cavernas y conocían perfectamente la ubicación de astros, sabían que debía pasar un buen tiempo y que era el minuto de trabajar en este equipo familiar. Inclusive, en la era de Cáncer, entonces, una era que tiene que ver con la energía femenina nuevamente, es claramente el vivir en estas pequeñas colectividades, tribus organizadas pequeñas, ¿cierto?, donde se relacionan en torno a la familia, concepto absoluto de Cáncer. Aprendimos entonces que el sentido de la vida tenía que ver con relacionarnos desde ese prisma, desde el estar juntos, entendernos como una familia, porque recordarán que cataclismo, diluvio, la población humana claramente estaba mermada. El sentido de las familias recuperado en la era de Cáncer. Si seguimos avanzando en las eras, encontraremos la era de Géminis. Vuelvo a decir, esto no tiene que ver con una arbitrariedad de mi parte, sino que tiene que ver con el movimiento de 1 grado cada 72 años, lo que resultará, usted lo tiene arriba a la izquierda, que cada era constituye 2160 años, ¿cierto? Y las eras se mueven retrógradas, es decir, van avanzando en el horóscopo de adelante hacia atrás. Del Leo pasamos a Cáncer, de Cáncer a Géminis. A los que les gusta la astrología, y a los que no también, Géminis siempre ha sido simbolizado como la época del conocimiento. Lo geminiano es la curiosidad.
Lo geminiano, de hecho, está regido por un gran dios de la mitología conocido como Hermes, ¿cierto? El mensajero, Mercurio, el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede en la era de Géminis? Ya los primeros humanos salen a la superficie, efectivamente, estamos hablando de menos 6.400, menos 4.300, ya empezamos a establecer caminos, redes, comunicación. Están los primeros vestigios de vocabulario, ¿cierto? De algunas lenguas oscuras a otras muertas, otras desentrañadas actuales, la escritura cuneiforme. Empiezan a aparecer entonces vestigios en el planeta de las primeras formas de comunicarnos y de transmitir este conocimiento, porque ya salimos de la caverna del sentido de familia y empezamos a movernos. La búsqueda del sentido, queridos amigos, probablemente guardaba relación con empezar a establecer esta trama, esto de quiero ver qué hay más allá, y un poquitito más allá también, la curiosidad geminiana. Gracias a la curiosidad nos permite explorar, y la exploración tiene que ver con la experimentación. También sabemos, lo hemos visto en otras oportunidades, que hay ciertas figuras y grandes personajes encarnados, conocidos como avatares, que de alguna manera marcan también la ruta y la bandera de esta época. Aquí podríamos citar a Ramma, por un lado, y al famoso Hermes Trismegisto, como uno de los grandes avatares de la era de Géminis. Sigo en el avance, solamente es un muestreo para poner aquí de manifiesto el tema en la palestra. Avanzaremos a la era de Tauro, desde menos 4.300, más menos aproximadamente. Siempre hay discrepancia en esto, un año más, unos años menos, hasta 2160 aproximadamente. La era de Tauro y todo lo que significa Tauro es tierra fértil para cultivo. Eso es Tauro en términos astrológicos. Esa tierra fértil es dada paso, por ejemplo, cuando los ríos tenían un aumento en su crecida, generaban esta tierra fértil. Y al generar esta tierra fértil, ¿qué pasaba con la población humana? Se preguntaban, hey, es un buen lugar para establecerse, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las grandes fundaciones de las ciudades, cómo empezaron a formarse? Pregúntanse ustedes. Tenemos el caso aquí donde vivo yo, Santiago, un río, es el eje Mapocho. En Madrid, un río, ¿cierto? En México también. Las grandes ciudades están formadas en torno a los ríos porque generaban tierra fértil. Por lo tanto, la era de Tauro habla de un sentido colectivo de buscar asentamiento. Buscar la posibilidad de constituir y construir nuevas ciudades. Y en el fondo generar el disfrute y aprovechamiento de los recursos que la tierra ofrecía. Exposición natural, ¿cierto? Agua de ríos, naturaleza, árboles. De hecho, si uno reflexiona sobre el avatar o uno de los grandes avatares de esta era de Tauro, nos encontraremos con nuestro querido o querida amiga Krishna, ¿cierto? Que si uno lo puede buscar en la información, verá que tiene este colorido, ¿cierto? Un poco celeste y siempre rodeada de naturaleza y de vaca o toros, haciendo en el fondo el llamado a la reminiscencia de la era de Tauro. Era de Tauro entonces donde la gente empezaba a establecerse en ciudades, ya que se habían construido previamente caminos. Como decía un gran poeta músico, se hacía camino al andar. En la era de Géminis buscábamos efectivamente el recorrido, ahora nos asentábamos porque sabíamos que ya teníamos construido un recorrido para poder compartir. Era de Tauro entonces. Avanzamos, ¿cierto? Claro. Luego este sentido de la vida colectivo sufre un vuelco y llegamos a la era de Aries. Y los que conocen la era de Aries y el concepto arquetípico de Aries tiene que ver con iniciativa, guerra, guerrillero, belicoso. Claramente el elemento Aries, regido en astrología por el planeta Marte, Marte, energía masculina, tiene que ver con esta básica vibración del ser masculino. Con esto no quiero decir negativo, pero distinto. El masculino no es reflexivo, ¿cierto? Va directamente a lo que busca, es directo al grano, no es reflexivo, no se da ese tiempo de mesura, no, va directo. En la era de Aries empezamos a ver que otras ciudades ya empiezan a crecer derivadas de la era de Tauro y empiezan a producirse los grandes movimientos de una ciudad a otra ciudad. Movimientos nómades, efectivamente, éxodos, ahí encontraremos la historia de Moisés, por ejemplo, grandes éxodos y grandes batallas, porque otros pueblos empezaban aprovechando los caminos y las ciudades ya construidas para empezar a conquistar territorio.
La batalla, el pleito tiene que ver con la era de Aries, la pugna, ¿cierto? Y por lo tanto, el sentido colectivo, aunque lo quisieras o no, tenía que ver con avanzar con lo que tu gente, tu población estaba sintiendo en ese minuto. Vámonos a buscar otro lugar. Uno de los grandes avatares, efectivamente, es Moisés. Y los avatares, justamente, se les impregna o tienen impregnado el sentimiento de la era en el cual transitan. Siempre me refiero a Moisés como un gran líder que guiaba a su pueblo y lo hacía de manera ariana. Ustedes se acordarán de lo que les contaron de Moisés. No era un líder que les decía, amigos, por favor, ¿podríamos movernos de un lado a otro? No, Moisés tenía ese espíritu de, vamos muchachos, movámonos acá, ¿cierto? Un líder que soplaba el famoso cuerno del carnero, con el cual hacía este llamado a su pueblo. El cuerno del carnero, el carnero representa a Aries, ¿ya? Siempre hay un vestigio, una relación directa. Cuando se termina la era de Aries y por lo tanto la búsqueda de sentido colectivo en ese arquetipo, se presenta la era de Piscis, mucho más cercana a nosotros, aproximadamente desde el año 0, no se sabe con claridad, puede ser un poco antes, nacimiento de Cristo, el gran avatar de Piscis, hasta, tampoco lo sabemos con claridad, será el 2012 donde terminó esta era, será un poco antes, un poco después. La era de Piscis habla del sentido de la benevolencia. El pisciano es un sentido más humanitario, de pensar en sacrificios, inmolaciones, y qué mejor que la historia de su avatar. Jesucristo, ¿cierto? El avatar de la era de Piscis, que habla de un sentimiento colectivo en el sacrificio, en el perdón, ¿cierto? Algo lindo, si se quiere, en algún minuto, porque se supone que la historia de este avatar habla del sacrificio que hace por la humanidad. Sin embargo, también esta búsqueda colectiva guarda relación con buscar ese perdón, ¿cierto? Buscar el que podamos entrar a este paraíso. ¿Se acuerdan cómo citábamos el paraíso de Enki y Enlil? Desde ahí que venimos buscando el paraíso, parece de vuelta. Y en ese afán entonces en la era de Piscis se nos acostumbró, de alguna manera, a que sea una imagen mesiánica, esto es muy pisciano, una imagen mesiánica que nos ayude, que nos libere, que nos salve. Y esa búsqueda estaba bueno para la era de Piscis, ¿cierto? Ese sentimiento de pedirle a ese otro, ayúdanos, sálvanos, que nosotros no podemos, ¿cierto? Es muy de la era de Piscis. Aquí les dejo una pequeña tarea a los amigos que están observando, tarea que he dicho en otras exposiciones. La tarea es que los apóstoles, ¿cómo se identificaban entre ellos? Con los pescaditos, ¿cierto? Ahí están las reminiscencias de la era de Piscis. Jesús conoce primero un pescador, Pedro, pescador, peces. Se repite constantemente la alegoría, la era de Piscis. Y en un minuto los apóstoles le preguntan, maestro, ¿usted estará con nosotros hasta el fin de los tiempos? A propósito de celebrar Pascuas. Y el maestro Jesús le responde, Lucas 22:10. Ahí yo sé que quizás Francisco, alguien está buscando en internet episodio pequeño del Nuevo Testamento en Lucas 22:10, la respuesta que Jesús les da. Esta respuesta guarda relación a lo que iba a aparecer a continuación, porque sucede que ya Jesús, avatar de Piscis, sabía, insisto, que lo único permanente es el cambio. Y por lo tanto se vienen otros tiempos donde el sentido de vida y la búsqueda en el fondo de sentido va cambiando colectivamente. La respuesta se las tengo yo, no se preocupen. Lucas 22:10, textual. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Porque será otro maestro el que te va a recibir. El señor del cántaro de agua es efectivamente la era de Acuario. El señor portador del cántaro, ¿se da cuenta? Textual, usted puede revisarlo, ¿cierto? Nuevo Testamento. La era de Acuario es el último pedacito de la búsqueda colectiva del sentido, donde aquí nos preguntamos algo, porque somos bebés en esta era, no sabemos bien, solamente parece que percibimos en algunas palabras que nos invitan a decir alguna vibración colectiva en este sentimiento, ya empezamos a entender palabras como vibración, pensar en grupo, colectivo, pero estamos naciendo en la era de Acuario.
Bueno, Acuario como arquetipo astrológico significa comunidad, tribu, sentimiento colectivo, donde en vez de ahora estar pidiéndole al otro que ayude para sanarme, somos nosotros como partícipes de un colectivo y luego en funcionamiento en equipo lo que buscamos esa sanación. El sentimiento grupal es lo máximo en la era de Acuario. Entonces aquí tenemos nuestra segunda parte, cuál es la búsqueda de sentido en términos colectivos, y aquí claramente a continuación, más adelante dejaré a nuestros queridos amigos que claramente nos dirán un poco sobre esta reflexión, pero tengo algo para finalizar, porque les prometí también que además de la búsqueda colectiva, está finalmente la búsqueda del sentido personal. Y ante lo cual, remato con un proceso que me dio la investigación interesante. Hay un planeta de la astrología que se llama Plutón, que su tránsito por las distintas constelaciones es en promedio 20 años, y es muy interesante seguirle la pista, ya que el próximo año 2022 pasará justamente al signo de Acuario, se repite Acuario constantemente. Los quiero llevar a una breve, mínima y reflexión final. Hay personas que han nacido con la configuración de Plutón en Tauro. Les señalo lo siguiente, ¿cierto? Voy a citar solamente estos 4 signos: Plutón en Tauro, Plutón en Géminis, Plutón en Cáncer, Plutón en Leo. Cuando teníamos entonces a personas nacidas en Plutón en Tauro, estas personas proliferaron luego cuando Plutón estaba en Géminis. Por eso cito a Géminis, ¿cierto? Porque Plutón en el signo de Tauro se demoró aproximadamente 31 años. Es decir, después de los 31 años, estos seres vieron su máxima expresión. Para desarrollarse, cuando Plutón estaba en Géminis, este amarillo, de 1883 a 1913, se desarrolla la curiosidad, el intelecto y la imaginación. Y convengamos que el planeta Plutón habla de grandes transformaciones para la sociedad, ¿cierto? Entonces, intelecto, curiosidad, imaginación, tiempo relativamente pacífico, se produce la segunda revolución industrial, son inventados la mayoría de los artefactos que utilizamos, electricidad, automóvil, avión, teléfono, y ojo, las nuevas ideas, porque el concepto geminiano tiene que ver con las ideas, psicoanálisis, marxismo, anarquismo, ateísmo. Les cuento quién nació entonces en esta época, voy a ir adelantando. Bien, los nacidos en Plutón en Tauro que proliferaron en Plutón en Géminis, tenemos por ejemplo a Carl Gustav Jung, ¿cierto? En el fondo, el sentido personal, la búsqueda de sentido para Jung tenía que ver con esta nueva idea, la búsqueda de desarrollar nueva exploración, primero acercándose a su maestro, efectivamente Freud, y luego entendiendo que el ser humano en su relación con el colectivo también va siendo influenciado. Esto tiene que ver con el pensamiento junguiano, efectivamente, por eso que genera una transformación desde la mente. Otro amigo que nació acá, tenemos a Mahatma Gandhi. Gandhi también, nacido en 1869, Plutón en Tauro, donde proliferó en Plutón en Géminis. Ideales, ideas, el concepto de luchar efectivamente por su nación, desde el intelecto, ¿cierto? O sea, muchos conocerán la historia de Gandhi y tiene que ver con esta propuesta de nuevos ideales. El tercero que les muestro rápidamente, pero ya me entendieron la idea, justamente es Albert Einstein, 1879, a la derecha sus cartas astrales para los curiosos de astrología. Nacido también con Plutón en Tauro, donde proliferó en Plutón en Géminis. Propone a Einstein la transformación desde las ideas. Supongo que no es necesario que explique el porqué, ¿no? Einstein y el desarrollo de la mente y las ideas. Y entonces, mis queridos amigos, dentro de la búsqueda de sentido colectivo hay también un llamado personal. Lo que te motiva personalmente, esa búsqueda interior. Y vamos a encontrando que la búsqueda de sentido tiene que ver con encontrar efectivamente un sentido en tu vida. Avanzo brevemente a un periodo que es más adelante, los nacidos en Plutón en Cáncer, y que finalizan por desarrollarse en Plutón en Leo, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, nacido en 1935, tenemos a justamente el Dalai Lama. ¿Por qué? Porque yo les cuento que cuando Plutón estaba en Leo, tiene que ver con algo mucho más masivo, que llega a todo el mundo. El arquetipo Leo significa aquí, visual, macro. Imagínense que Plutón en Leo empieza a generar, observen los años, 1939 a 1956, orgullo, impulsividad, majestuosidad, todo es grande en esta época. Comienza con la Segunda Guerra Mundial,
hay extrema violencia, holocausto, bomba atómica. Necesitamos personas que busquen el sentido de la vida en algo ecuánimemente grande, igualmente grande, ¿cierto? Personalidades fuertes, Stalin, Hitler, Churchill, etc. Entonces necesitamos personas, estos seres humanos, como por ejemplo justamente el Dalai Lama, nacido con Plutón en Cáncer, donde desarrolla sus ideas en Plutón en Leo, se hace visible mundialmente. ¿Quién otro podemos tener? Nelson Mandela, 1918, también nacido Plutón en Cáncer, desarrollado en Plutón en Leo. Efectivamente, su lucha interna, ¿cierto? El sentido de la vida para Mandela tenía que ver con la liberación de su pueblo. Y esto llegó a todas las latitudes del mundo. Cómo algo que te motiva, que te mueve, te puede llevar lejos, lejos, lejos. Es el sentido de la vida personal. Me retiro con el último, haciendo la última reflexión. Me devuelvo a un nacido en el periodo entremedio, ¿cierto? Solamente nombré a los nacidos en Plutón en Tauro, me salté a los nacidos en Plutón en Géminis, hablé de un nacido en Plutón en Cáncer, como Mandela, como el Dalai Lama, para citarles al último, nacido en Plutón en Géminis, pero donde se materializó en Plutón en Cáncer. Aquí. ¿Qué significa entonces que tú desarrolles el sentido de tu vida cuando Plutón está en Cáncer? Sentimentalismo, nostalgia, protección, comienza con la Primera Guerra Mundial, es hasta 1938. Es decir, hay exaltación del nacionalismo, aparición del fascismo. Esto es lo que sucede en aquellos años. Bueno, esta persona nació con Plutón en Géminis y tuvo que desarrollar el sentido de su vida, las grandes transformaciones con Plutón en Cáncer. El sentido de su vida estaba puesto de manifiesto en este contexto, que tenía que ver un poco con el sentimiento de Cáncer, sensibilidad, percepción, cómo yo voy un poco más allá, donde colectivamente se están suscitando estas grandes manifestaciones del ser humano. Bueno, Francisco ya intuyó de quién se trata. Víctor Frankl. El hombre en busca de sentido, efectivamente. Aquí tenemos a Víctor Frankl, nacido justamente con Plutón en Géminis, desarrollado en Plutón en Cáncer. El sentido para Víctor Frankl tiene que ver más allá de lo que uno conoce como la resiliencia. No, esto es más allá que esto. No es solo el hecho de resistir por resistir, sino es que cuando tú le encuentras el sentido a tu existencia, es una fuerza inconmensurable. Es más allá que todo. Eso es lo que proponía Víctor Frankl. La vida tiene un sentido cuando tú tienes esa razón por dónde luchar, hacia dónde direccionarte. Entonces, mis queridos amigos, el sentido de la vida, ¿cuál es? Si me preguntan a mí, es vivirla. El sentido de la vida es vivir, porque muchos de nosotros, incluso a veces se nos da miedo el vivir, no solo porque le tenemos miedo e incertidumbre a lo que viene después, sino que tenemos miedo a sentir. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos? Tenemos miedo a sentir. Y ese miedo hace que finalmente seamos mucho más accesibles a que grandes poderes o grandes conglomerados nos digan, amigo, no te preocupes, no sientas, haz lo que yo te digo. Y empieza a generarse esa polarización, porque si nosotros supiéramos vivir la vida, no la viviríamos. ¿Para qué, cierto? Entonces la gran pregunta para mí es, ¿por qué nuevamente estamos viviendo periodos donde se genera otra vez esta separación? Esta separación donde es que tengo miedo. Y si tengo miedo, no quiero experimentar. Es que tengo miedo a sentir dolor. Entonces es mucho más fácil y sencillo que vengan otras personas y te digan, no te preocupes, yo te alivio del dolor si tú haces lo que yo te digo. Hay unos que irán hacia allá, eliminando sin darse cuenta inconscientemente la búsqueda personal del sentido de la vida. Porque recuerden ustedes, el poder más grande que nos dieron fue el libre albedrío. Gracias, queridos amigos.